hace su ingreso a este Salón Morazán, este Palacio Presidencial José Cecilio del Valle, donde hoy a todos y cada uno de ustedes les deseamos que tengan un extraordinario día. Mi país se levanta, siempre lleno de esperanza. Gracias a todos por su asistencia, queremos agradecer la presencia, la cual es una bandera de seguridad relacionada con las reformas al Código Penal, actividad de la política de seguridad relacionada con las reformas al Código Penal, el Código Procesal Penal y el decreto de ley que recientemente el Congreso Nacional de la República aprobó, contentivo de una serie de medidas de reformas al Código Penal, al Código Procesal Penal y al sistema carcelario del país, penitenciario del país, que esperamos tengan el impacto y la incidencia que la concepción que se le dio así lo espera. Esto no es una actividad es una propuesta que sale al azar, sale, como yo podría asegurarles, de una necesidad sentida del pueblo hondureño, de las experiencias que han vivido los distintos operadores de justicia en el ámbito en que se desarrollan, de la retroalimentación que nos ha dado sectores importantes del pueblo hondureño, como son los patronatos, los pobladores, las iglesias, y ahí pudimos elaborar, junto con el Congreso Nacional de la República y Fusina, este proyecto de ley. Que obviamente en el Congreso las cosas no salen como entran, siempre hay algunas modificaciones que el Congreso Nacional de la República, legitimado en su misma razón de ser, producto de la voluntad popular, tiene el poder constitucional de hacerlo. Escuchemos al presidente. Muy buenos días a todos y todas. Quiero reiterar nuestro agradecimiento al Señor por esta bonita oportunidad de estar aquí con ustedes en un momento donde se consolida un paso muy importante en la búsqueda de recuperar la paz y la tranquilidad a la que tiene derecho todo ser humano en cualquier latitud de la tierra. Gracias, licenciada Ariela Cáceres. Primero que nada, yo quisiera destacar la participación de Fusina en este esfuerzo. Fusina, que es la fuerza interinstitucional nacional para estos temas de seguridad, ha venido revisando desde hace mucho tiempo lo que les permite avanzar y cuáles han sido esos valladares. Pero también lo importante en esta ocasión es que Fusina también le echó un vistazo a la región centroamericana y encontramos en países vecinos cómo la escalada del mundo criminal, de grupos organizados en maras, pandillas y otras estructuras, venían haciendo algo tan agresivo y fuerte que no teníamos por qué esperar los hondureños a que viniera a ocurrir aquí, en la dimensión que ha estado ocurriendo. De tal manera que, viendo el fenómeno de la extorsión, analizándolo en el contexto nacional, en el contexto muy local y de ciertas áreas del país y además regional, decidimos acompañar a Fusina en este propósito, visitar el Congreso, visitar la Corte Suprema de Justicia y lo que finalmente también el Congreso empezó a debatir, tuvo un insumo muy importante de diferentes sectores de la sociedad. Iglesias, desde las organizaciones de cúpula de las iglesias hasta pastores que están allá en barrios y colonias haciendo un trabajo con las personas en el día a día, el sector social de la economía, las cooperativas, la gente inclusive en los mercados, en diferentes barrios, colonias, que están organizados ya y empieza a crecer en la parte de lo que hemos llamado todas estas estructuras para trabajar en la prevención. Queremos agradecer su participación.
De igual manera al sector privado. Daniel, gracias por estar aquí, y a otros que han venido haciendo su trabajo, porque al final este es un fenómeno que nos ha golpeado a todos y no tenemos por qué esperar que escale, sino que tomar las medidas a tiempo. Y quiero también felicitar a los líderes políticos en el Congreso y fuera del Congreso, porque fueron parte de este debate. Aquí todos tenemos un jefe que es a quien nos debemos, y es el pueblo hondureño. Unos interpretaron que esto era malo, otros interpretamos que esto era bueno. Y en ese sentido, un aplauso a la democracia, al mismo Parlamento hondureño, por debatir ampliamente. Pero yo estoy convencido que la decisión que el Congreso Nacional tomó es buena para todos los hondureños, aún para aquellos que se opusieron, probablemente creyendo que eso era lo mejor, o desconociendo en algunos casos qué es lo que realmente vive la gente allá, en sus barrios y colonias. Al margen de si estaban en una u otra posición, esto va a ser beneficioso para todos. Y yo insisto en decir que este es un paso más de muchos que tenemos que dar. Por eso creo que es importante destacar el fenómeno mundial del terrorismo. No es lo mismo el terrorismo de los años 40, 50, 70 del siglo pasado a lo que está ocurriendo hoy en el Medio Oriente, lo que está ocurriendo hoy en Europa, lo que se ha visto en diferentes estados de Estados Unidos, México, y lo que ha vivido Latinoamérica, particularmente en la zona mesoamericana, desde México, atravesando toda Centroamérica hasta Colombia. La legislación debe de inspirarse en la necesidad de los pueblos y no quedarse petrificada, porque si no tienes la capacidad de ir respondiendo a la necesidad de la gente, entonces es rebasada por la realidad y los pueblos vienen y dicen esto no funciona, y luego la institucionalidad, por mucho que diga me apego a lo que dice la ley, y si no es justa porque no responde a la necesidad del pueblo, entonces tenemos una crisis. Y no hay que esperar que lleguen las crisis. La legislación también sirve como un elemento de vacuna, de prevención para fenómenos que pueden ser mucho más dramáticos. En ese sentido, también es mi deber informar que estamos pensando en que el país requiere un sistema mucho más completo, mucho más ordenado, de normas, de recursos, de institucionalidad, para enfrentar estos fenómenos que otros países del mundo han estado de rodillas las últimas décadas y otros están empezando a sufrirlo. No esperemos a que eso se agudice. Estamos listos también para eso. Yo quisiera rápidamente también aprovechar, porque después de la firma para la publicación de este proyecto de decreto, es fundamental que el pueblo hondureño conozca en un lenguaje simple, sencillo, qué es lo que le va a permitir esta ley como ciudadano a aquella persona que está en una pulpería y que recibió una amenaza, pero que por desgracia, al no concretarse el pago, el juez no considera que hay ningún delito. Sin embargo, la consecuencia para el que esté en la pulpería es un grado de temor y muchas veces terror que somete su voluntad, y desgraciadamente queda impune la persona que ha venido ejecutando esa acción. Por ejemplo, la extorsión se considera de ahora en adelante, una vez publicado, que a propósito, haciendo un paréntesis, yo le pido aquí al secretario del Consejo de Ministros que nos agilice la publicación, de ser posible para hoy, porque ya mañana, si está publicado hoy en la noche, nos reunimos en San Pedro Sula con todos los líderes de Fusina, todas las estructuras, para empezar a ejecutar nuestras acciones en el marco de esta reforma. De todas maneras, nosotros ya quedamos convocados los de Fusina. Ojalá don Eval logre esa publicación, si no, no nos movemos de San Pedro hasta que esté publicada.
Muy bien. Y General Funes, mándele un acompañante ahí al ministro para que tome la copia y la llevemos allá. Fíjense ustedes, la extorsión antes, solo para entender la dimensión del problema, se mandaba la nota extorsiva, la amenaza, y muchos también adjuntaban un proyectil para terminar de amenazar a la gente, de sembrarle terror. Pero muchos jueces no consideraban nada de eso para poner en la cárcel a alguien. Sencillamente no se daba ningún tipo de sanción. Ahora sí se va a poder. Cualquier llamada, cualquier mensaje de texto, cualquier tipo de comunicación. Luego, la cárcel de por vida si llega a causar la muerte de la persona a quien se ha pretendido extorsionar, a su cónyuge, a un miembro de la familia o a cualquier persona que tenga relación laboral con la persona extorsionada. Hemos visto los últimos episodios de los camiones y detectamos información de la amenaza ya directa que le han estado haciendo algunos de estos conductores o trabajadores. Bueno, ahí está la consecuencia. Cárcel de por vida. Por otro lado, también estamos hablando de que comete el delito de terrorismo quien realice cualquier acto destinado a causar la muerte o lesiones corporales graves, incendios u otros estragos contra un ciudadano civil o su propiedad o contra cualquier otra persona que no participe directamente en las hostilidades o una situación de conflicto armado. Aquí sabemos que esto, lo más reciente que hemos estado viendo es el tema de la quema de los buses, pero también quema de establecimientos comerciales con tal de amedrentar a la gente para que pague. Esa es otra de las reformas. Y en general se tipifica como delito de terrorismo a quienes infundan miedo o terror en la población con el fin de concretar la comisión de un delito. Y aquí quiero yo tratar de ser lo más explícito de lo que también hemos aprendido de este estudio. El terrorismo se entiende cuando el nivel de la acción que promueve el individuo para causar miedo, el miedo es tan grande que sustituye la voluntad de la persona que está recibiendo esa acción de intimidación. O sea, su voluntad se reduce al mínimo y no tiene otra forma de actuar más que dejar de hacer lo que legítimamente estaba haciendo para salvar su vida o la de su familia o la propiedad. O sea, es un mecanismo de un miedo insuperable que va encaminado a que la persona a quien está dirigida deje de hacer su actividad normal. En ese sentido, pues también ya queda claramente establecidos. Sigamos. En el tema de las comunicaciones, porque mucho se trató de desinformar en ese sentido, creo yo que es bueno explicarlo. Ha sido una práctica común que desde los centros penitenciarios o de detención se genere comunicaciones para ordenar actos delictivos. Y la idea es impedir que sigan saliendo más comunicaciones de los centros penales y que los operadores de justicia jueguen un rol protagónico en esto. Porque tenemos que buscar lograr una respuesta mucho más inmediata, mucho más pronta, y entender que no solamente es la señal del celular. Ustedes recuerdan en Comayagua toda la instalación que se encontró seguido del centro penal en casas particulares, pero también puede ser una comunicación inalámbrica que no necesariamente ha estado calificada dentro de los parámetros que la norma ya tenía aquí en el país. Y otro caso muy popular es que
A veces se genera una solicitud de parte de la autoridad a la operadora telefónica, cualquiera de las compañías celulares, y se realiza el día viernes. No puede el ente de seguridad estar esperando a que el lunes le entreguen la información. Si es un tema de minutos o segundos que cuentan en la vida de una persona, eso debe de ser una respuesta inmediata. Cuando yo pago mi celular, no lo pago de lunes al horario que normalmente se tiene en los trabajos, lo pago por las 24 horas. Por tanto, la empresa debe de actuar en esas 24 horas y durante los fines de semana. Mucho más cuando está de por medio evitar que se cometa un delito. Luego, también tenemos, digamos, el famoso caso que nos causó mucha incomodidad a todos los hondureños. Por tecnicismos, por espacios que la ley permite y que obviamente los abogados defensores aprovechan, uno de los responsables de la muerte del periodista Padilla en San Pedro Sula, semanas antes había estado recluido en el pozo. Y yo me preguntaba, ¿pero en qué cabeza cabe? Si alguien está en el pozo, sabiendo que se manda ahí porque lo que queremos es aislarlo para que evitemos seguirle haciendo daño a la gente. ¿Cómo es que alguien no va a tomar en cuenta en el momento de darle un espacio de salir con una pena menor? Y salió y fue a cometer una barbaridad. Esos espacios también se cierran con esta legislación. Lo mismo que la figura de la preliberación. Fusina, particularmente la gente de la Fuerza Nacional Antiextorsión, encontró un patrón. ¿Cómo salían de la cárcel personas bajo la figura de la preliberación y salían a cometer delitos de alto impacto? O muchos, tratando de cometer esos delitos, quedaban heridos o morían en esos enfrentamientos. Y uno se preguntaba, ¿cómo es que alguien va a usar el espacio de la preliberación para que salgan los que han sido enjuiciados por delitos como estos de la extorsión o delitos que tienen que ver con crimen organizado? Bueno, pero se dio una enorme cantidad de casos. Hoy esta reforma detiene esa posibilidad. Luego también el sistema de recompensas, porque en esto es muy importante. Yo aquí más bien pido el acompañamiento de los medios de comunicación, no para promover que se sigan cometiendo estos eventos delictivos o para seguir atemorizando a la gente. Yo creo que en la otra parte del balance debe estar, y aquí les pido a ellos su consideración, su apoyo, que puedan promover en la ciudadanía esa conducta de la denuncia. Esa conducta también de que si alguien está en una estructura delictiva pueda reflexionar y decir, bueno, si estadísticamente el que se mete en esto de las maras, las pandillas, las extorsiones, tiene un promedio de vida, como alguien por ahí decía, de 5 años, entonces no espere que lleguen los 5 años, ¿por qué no abandona esa vida? Y que el Estado lo pueda proteger. Si entra en un mecanismo de dar información, se le da la recompensa, que no solamente puede ser en dinero, sino también en protección de parte del Estado, para que nos ayude con información que nos permita ser efectivos en desarticular esas bandas delictivas. Y además, el miembro de este grupo de mara o pandilla está ganando algo más, que el Estado se va a encargar de judicializar a los potenciales enemigos de su propia estructura cuando traten de buscarlo para ajustarle cuentas. Necesitamos la información de la gente. Y también hay un mecanismo para poder informar de manera muy anónima, en el sentido de que de manera muy especial se da la información, se le protege al ciudadano, pero esa información es clave para poder desarticular estas estructuras. Yo estoy convencido que el pueblo hondureño ha dicho ya hasta aquí.
tenemos que actuar. Y ahí los medios nos pueden ayudar mucho generando esa conducta de poder avanzar en la denuncia y poder desarticular estas bandas que tanto daño han hecho. Bueno, y lo otro también es que el Estado de Honduras tiene que proteger a aquel miembro de sus cuerpos de seguridad que en cumplimiento de su misión tienen que ser investigados y posteriormente llevados a juicio, pero no es justo que mientras eso ocurra o si lo encuentran culpable, vaya a un centro penitenciario donde están las personas que él mismo ayudó a capturar. ¿Qué creen que puede pasar? Esto no es ninguna licencia para matar, como decían por ahí. Es sencillamente ser justos. Si alguien es investigado y se le suspende y mientras se judicializa el caso tiene que estar detenido como manda la ley, pues bueno, que esté detenido en un lugar donde no vayan a atentar contra esa persona. Si también tenemos que proteger la vida del detenido, aunque sea marero y se le haya acusado por los peores de los crímenes, no digamos también al operador de justicia. Eso es lo que está aquí de fondo. Luego, de igual manera, el Estado, en esta construcción del nuevo sistema, debe crear un sistema de información que permita rápidamente consolidar la información que el Estado tiene para beneficio de esta lucha y tener éxito. Y luego también unas reformas importantes al sistema penitenciario. Necesitamos tener el amparo jurídico en la ley ya aprobada por el Congreso para clasificar a los diferentes grupos de reclusos en función de su peligrosidad y en función también de que hay dos extremos aquí: el altamente peligroso y el otro que ingresó por un delito menor y que puede tener la posibilidad de reinsertarse en la sociedad. No les podemos dar el mismo tratamiento, porque si ocurre lo mismo que ha venido ocurriendo estas décadas atrás, van al mismo lugar y el que llega por un delito menor termina siendo esclavo de aquellos del mundo criminal más sanguinario y esa vida en términos de productividad ciudadana se pierde, cuando perfectamente podemos darles otro espacio al otro. Bueno, unos allá en talleres haciendo actividades que les generen ingresos, que les preparen para cuando vayan a salir, otros que pueden estar trabajando la tierra, otros picando piedra y otros allá bien guardaditos, solo con agua y comida y que estén aislados por completo para que no sigan haciendo daño. Esa clasificación es importante tenerla en la ley para poder ser efectivos en esta lucha. Bueno, en suma, eso es lo que yo pudiera decir, pero damos instrucciones a Estrategia y Comunicaciones para que haga una comunicación sumamente ilustrativa, didáctica, educativa, para que todo el mundo entienda de qué se trata estas reformas y sacarle provecho al deseo de los hondureños de dar información. Nuevamente quiero agradecer al Congreso Nacional, presidente Oliva, a usted y a través suyo a todas las bancadas. Gracias por esta contribución. Aún repito a aquellos que estuvieron en contra, porque para ellos también es esto, para su familia. Y a los ciudadanos que han dicho que estamos presentes, también quiero agradecerse. Yo sé que no es fácil, pero aquí tenemos que haber unos que tenemos que dar el primer paso. Y así va a comenzar esto. Esto va a ser una ola en la que todos vamos a terminar sumados. Y yo espero que esto sea un antes y un después en la historia del país, pero repito, este nada más es un paso. Y en esto tenemos que trabajar todos juntos. Y a los operadores de justicia, a los miembros de Fusina, quiero repetirles lo que les he dicho antes. Habemos hondureños. Somos una gran mayoría los hondureños que apreciamos, reconocemos el trabajo que ustedes hacen. Sería injusto, sería de gente malagradecida no destacar todo el empeño que ustedes le ponen para que mientras unos duermen o están haciendo otras actividades, ustedes estén arriesgando su vida y la de sus seres queridos
por el resto del pueblo hondureño. Es gente que trabaja en horas tempranas de la mañana, al mediodía, en la noche, altas horas de la noche, de madrugada, y muchas operaciones llevan meses y meses y meses de trabajo. Y cuando llega el momento de actuar, no lo piensan dos veces, porque ya han tomado la decisión que si es necesario poner en riesgo su vida, lo hacen. Y eso es de gente valerosa y comprometida con su gente. Y yo eso lo destaco. Yo eso lo aprecio. Y yo sé que la gran mayoría de los hondureños estamos en ese pensamiento. Así de que no se sientan solos. De parte de nosotros, los que estamos en estos cargos, tienen todo nuestro respaldo y acompañamiento, pero estoy seguro que hablo por el respaldo de miles de madres de familia, padres, amigos, vecinos que han sufrido tanto perdiendo a parientes y amigos. Las estadísticas son estadísticas, pero también representan historias que tienen rostros de madres que han llorado a sus hijos, familiares, amigos, vecinos. Allá cuando llegamos a ser el país más violento en la faz de la tierra, no solamente la estadística la que impresiona, sino cuánta gente perdimos. Y cuántos también se han perdido por el camino malo, siendo parte de estructuras criminales, y a veces sienten que no tienen retroceso, aunque quisieran salirse. También hay que trabajar en esa parte de la prevención. En los próximos días vamos a hacer un evento precisamente para dimensionar lo que ya venimos haciendo y lo que vamos a hacer. Aquí está uno de los pastores que me decía el otro día: presidente, trabajemos en la prevención, pero organicémonos todos, porque cada quien anda haciendo su mejor esfuerzo, pero es mejor hacerlo coordinadamente. Y hemos tomado esa palabra para hacer el trabajo que nos corresponde. Bueno, enhorabuena, compatriotas. Este es un paso más, pero con la intención de no retroceder un milímetro. Estamos defendiendo algo que solo Dios lo da y solo Dios lo puede quitar. Es el derecho a la vida y a proteger el fruto del trabajo honesto y honrado, para que en este país el crecimiento económico sea justo y que no se sigan repitiendo estas cosas. Y no esperemos a que la cosa se agudice más, sino más bien a prevenir, a salirle al paso a los problemas. De eso se trata, de ser proactivos y no esperar que la cosa esté ya sin poderse manejar. Muchas gracias a todos, y mañana estamos convocados en horas de la mañana en San Pedro Sula, allá en las instalaciones del Liceo Militar, donde están las oficinas de Jusina, para proceder a entregar la publicación de estas reformas y empezar a actuar con contundencia, sin más contemplaciones que las que la ley y la justicia indican, para que podamos ser efectivos. Y yo los voy a estar acompañando también ahí.